jueves 19:30 tendremos una reunión gloriosa, ¿sí? El próximo martes 19:30 también vamos a estar en esta escuela de ministerio que estamos viendo. Hoy les voy a dar la última clase de uno de vosotros es diablo, así que diga, qué bueno, voy a dejar de rascarme, de mirar al otro, ¿no? Que uno de vosotros es diablo, dijo la pastora Marcela, no se anden acusando los unos a los otros, ya aprendimos que no va con la acusación, porque si no nos alineamos a las tinieblas, ¿verdad? Y entonces el apóstol va a estar con ustedes durante 3 o 4 semanas compartiéndoles cosas que tienen que ver con el crecimiento en el ministerio y los procesos ministeriales. Amén. La escuela del Espíritu la vamos a comenzar dentro de 3 o 4 semanas porque lleva muchísimo trabajo. Así que espero que usted esté orando, expectante y venga el martes que viene porque van a ser claves también para que podamos entrar en la escuela de ministerio. Tenemos que entrar en la escuela del Espíritu primero. Pero esa escuela no es algo mental, es algo que es el Espíritu Santo que la produce. Y para eso tenemos que entender esos procesos. Y Él va a estar tratando acerca de esos procesos que el Espíritu Santo nos pone para que luego la palabra que venga también pueda hallar cabida en nosotros, ¿no? Que no nuestros procesos, nuestras situaciones de fe o lo que te esté pasando no le dé lugar a la palabra. Así que vamos a hacer todo para la gloria del Señor. Amén. Así que nos viene un desafío tremendo y glorioso, así que prepare su vida y su corazón. Este domingo 10:30 y 18:30 tendremos 2 reuniones gloriosas y extraordinarias. Y el jueves 4, ¿sí? 19:30, que no es este jueves sino el próximo, estará compartiendo con nosotros la palabra la profeta Rebeca Burgos. Recuerde que nos debe una visita, así que la vamos a estar esperando el día jueves 4 de junio. Así que tenemos un junio precioso, glorioso, eterno, bendecido. Yo creo que el Señor nos lleva de gloria en gloria. En el día de ayer estuvimos compartiendo también con todos los pastores de la ciudad. Se hizo aquí el entrenamiento, la reunión donde vino un pastor profeta de otra nación y estuvo bendiciendo nuestras vidas a través de la palabra y también consolando y fortaleciendo nuestra fe. Y para hasta ahora el Señor nos ha traído, amén, que podamos seguir adelante en todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. También les quiero invitar a aquellos que van a recoger las ofrendas en este día, no me olvido. Una bendición tremenda. Seguro que el apóstol le va a contar algún detalle. Yo siempre voy encauzada a lo que tengo que hacer, ¿no? Pero él le va a contar seguramente los detalles de todo lo que se vivió. Espere el domingo, él le va a contar todo, seguro. El domingo espere 10:30 y 18:30. Así que vamos a orar por las ofrendas. ¿Qué le parece? En el día de ayer me tocó compartirle la palabra de las ofrendas a todos los pastores de la ciudad, imagínense. Pero para la gloria del Señor, ¿sabe? Algo que yo les compartía, y creo que no es que yo le compartía, es que el Señor habla en su palabra, que para Él es muy importante las ofrendas, porque las ofrendas muestran lo que está en nuestro corazón. Por eso Él siempre le prestó mucha atención. Si usted lee la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre se habla de ofrenda. Y sabe, en Génesis habla que el Señor miró la ofrenda de Caín y de Abel y conforme su ofrenda y el corazón del adorador, juzgó esa ofrenda. Pero usted dice, bueno, eso fue en el antiguo pacto. En el antiguo pacto se ofrendaba por ley. Más adelante, digamos, todavía no estaba ni siquiera la ley y ya estaban ofrendando. No estaba la ley y Abraham dio los diezmos. Pero luego el Señor puso las leyes de las ofrendas y de los diezmos. En Malaquías, en un momento el Señor le dice, si yo soy rey y si soy su padre, ¿dónde está mi honra de rey? ¿Y dónde está mi honra? A Él le importa la ofrenda porque la ofrenda demuestra lo que hay en el corazón. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón, dijo Jesús cuando vino a la tierra. Y en otro punto lo vemos a Jesús mirando las ofrendas. Y dijo, esta viuda, otra vez dando un juicio acerca de la ofrenda, diciendo, esta viuda dio más que los demás.
porque ella dio de lo poco que tenía todo su sustento, pero los otros dieron lo que les sobraba. ¿Y por qué es importante que yo entienda que Dios sí mira mi ofrenda? Porque una de las cosas que le demostramos a Dios en nuestras ofrendas es cuánto confiamos en Él. Y eso le importa más a Dios que todo lo que nosotros podamos darle cuando tenemos abundancia. Porque vos le podés dar de lo que te sobra, pero no confiar en Él. Y esa ofrenda a Dios no le sirve. Mío es el oro, mía es la plata. Él no tiene problema en bendecirte. El problema lo tiene con quien gobierna nuestro corazón. Que en esta tarde podamos ofrendar confiando realmente en Él y sabiendo que Él sigue mirando nuestras ofrendas. Pero no ve solo el dinero, ve tu corazón. Y si hasta ahora ibas a ofrendar tirando plata, mejor que lo arregles al corazón antes de que pase el ofrendero. Porque Él está mirando tu corazón. Señor, digamos como ese hombre, ayuda a mi incredulidad, que pueda confiar en vos y que esta sea una acción de confianza. Amén. Oramos, Padre, bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, tú dijiste que tuyo es el oro y tuya es la plata y tú quieres ver a tus hijos bendecidos. Si no le negaste a Cristo Jesús, que era lo que más amabas, ¿cómo no le darás juntamente con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? Señor, si vistes a las flores de los campos y a las aves de los cielos le das alimento, ¿cómo no le vas a dar alimento a tus hijos? Señor, ayúdanos a vivir confiados en ti, creyéndote a ti. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos a todo el devorador, Señor, porque tú dijiste, traigan las ofrendas y los diezmos y probadme en esto, si no reprenderé por vosotros al devorador. Todo aquello que se quiere llevar la cosecha, tú mismo lo has de reprender, Señor amado. En el nombre de Jesús le quitamos a través de nuestra fe y nuestra confianza todos los accesos que el enemigo ha tenido a nuestra economía, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos una cosecha abundante como todo lo que el cielo hace, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede estar pasando a recibir las ofrendas de mis hermanos. Gloria a ti, Señor. Recibe gloria, honra, adoración con nuestro corazón y con nuestras ofrendas. Gracias, Señor. Amén. Bien. Hoy vamos a terminar, como le dije, es una continuación de castigos de un diablo. Usted ya estuvo viendo, en la clase pasada vimos cómo se los restringe, pero ahora vamos a tocar una parte importante y me gustó mucho esta lección porque vamos a hablar un poco de las tinieblas, ¿sí? Cómo operan y los límites que tienen las tinieblas. Por eso me pareció muy importante poder compartir y terminar. Si habláramos de las personas, podríamos haber terminado el martes pasado, pero entiendo por qué, porque sabemos que las personas van a recibir lo mismo que su padre. Esto es cuestión de naturaleza, lo hemos visto la semana pasada. Pero ahora quiero que veamos un poquito porque vamos a tener un entendimiento mayor acerca del reino de las tinieblas. Y dice, castígalos, vamos a ver castigos de un diablo, continuación, el número 5 es castígalos restringiéndolos. Ahora vamos a ver otra clase de cosas. Los demonios y los espíritus malignos están restringidos. Esta es una parte importante del castigo a los demonios, no solo en lo que va a venir, sino hoy día. Ellos no lo saben todo. Escuche esta parte que es muy importante. No ven todo y no pueden ir a todas partes. Yo quiero que usted entienda que los demonios están limitados. Es verdad que hay demonios que nos persiguen, pero ellos no pueden leer tu mente. Eso no es cierto. No pueden leer tu mente. No pueden entender todo lo que vos decís. No pueden estar en todos lados como está el Espíritu Santo, que sí es omnisciente, que sí es omnipresente y que constantemente está midiendo aún las intenciones de nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que entender esto para saber cómo tratar con las tinieblas.
Porque estamos viendo qué restricciones ellos tienen para saber qué restricciones entonces tienen que tener las personas que se comportan como diablos. Ahora, siempre debes recordar que los demonios son seres encadenados. Usted tiene que entender que desde que Cristo murió, ya se ejecutó una primera instancia de condena sobre ellos. Incluso antes, desde que ya se los echó del cielo, ya tienen una condena. Están esperando el día del juicio final, como todos nosotros. Pero ahora vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero ellos ya están limitados. Por este motivo, cambiar de ubicación prácticamente puede sacarte de la influencia y del poder de ciertos espíritus malignos. Hay personas que caen en pecado tan pronto como cambian de lugar. Por eso es que yo, como hijo de Dios, no me puedo mover a cualquier territorio sin antes haberle dicho: Señor, ¿me permites viajar? ¿Me permites ir? No nos podemos, ya lo hemos hablado, esto, mudar, ni siquiera ir a otros países. Hay países donde el espíritus de las tinieblas son muy fuertes por causa que la iglesia está en pecado. Entonces tienen permiso para actuar. Usted imagine que la iglesia es la luz del mundo. Y si en la iglesia hay tinieblas, ¿qué le queda a la ciudad? ¿Qué le queda al territorio? ¿Qué le queda a la nación? Si en la iglesia se está permitiendo el pecado. Entonces, de aquí nosotros entendemos que hay lugares donde hay mayor jerarquía demoníaca operativa. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia no se ha levantado en el lugar que Cristo la ha dejado. Dijo que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y todo poder de las tinieblas está debajo de sus pies. Esto lo dice el Señor a través de la iglesia. Cristo ya lo venció. Ya está derrotado. Ahora, cuando el enemigo tiene poder sobre territorios y sobre personas, cuando se le da lugar a través del pecado. Amén. Todo demonio tiene que obedecernos. ¿Sí o no? El otro día me preguntaba, estábamos hablando con mi hijo y él me decía, no, porque son pequeñas esponjas ellos de las cosas que nosotros hablamos. Y me decía, porque uno no se puede autoliberar, o sea, liberarse a sí mismo. Y yo le digo, sí, un hijo de Dios, aunque esté endemoniado, puede autoliberarse por cuanto es hijo. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Un hijo de Dios puede estar endemoniado? Claro, persistir en el pecado abre puertas a demonio. Y cuando yo sigo practicando el pecado, entonces puede que un demonio esté en ciertas áreas de mi vida. Pero yo, aunque esté endemoniado, le puedo decir que se vaya y se tiene que ir. Simplemente porque soy hijo y soy reflejo de Cristo en la tierra, aunque no esté entendiendo muy bien, ¿no? Porque si entendiera bien que soy hijo de Dios, entonces no estaría pecando. ¿Verdad? Porque nosotros hemos vencido, el tema del pecado ya ha sido solucionado en la cruz del Calvario. El pecado ya no existe más para nosotros, pero yo tengo que someter mi naturaleza a esa verdad, a esa naturaleza de Cristo en mi vida. Cristo ya lo venció, si Él habita en mí, ya está vencido. Tenemos el poder para vencer, por eso dice que somos más que vencedores, porque yo ya no tengo que vencer al pecado, ya lo venció Él. Yo lo que tengo que hacer es dejar dominarme por esa naturaleza que está dentro de mí. Amén. Y entonces así funciona. Entonces, escuche, otros en cambio regresan de inmediato a la espiritualidad cuando cambian su ubicación. Entonces yo vengo orando, intercediendo en comunión con el Espíritu Santo, pero me muevo a un lugar y puede que eso sea interferido, que ya no tenga la misma, pero ¿por qué si el Espíritu Santo está dentro mío? Pero es que muchas veces hay opresiones demoníacas que están en ciertos lugares. Hay ciertos lugares, incluso iglesias, donde la presencia de Dios no puede manifestarse como Él quisiera. Así que imagine lo que respecta a nosotros, si el Espíritu Santo no puede moverse con libertad. Ahora, estos demonios restringidos no tienen la capacidad de seguirte donde quiera que vayas. O sea, ellos tienen un rango a lo que nosotros llamamos en guerra espiritual o como usted quiera llamarle,
Demonios territoriales. Todos los demonios son territoriales. O sea, hay principados que operan desde la nación. Son espíritus de naciones, ¿verdad? O sea, hay principados en la nación argentina que eso operan sobre todo los argentinos. Y operan a través de las ideas. Los principados no operan en cuerpos por lo general. Operan a través de las ideas. Entonces todos los argentinos tenemos un problema de ego y de orgullo, por ejemplo. En Chile tiene un problema con el pecado sexual. Bueno, que Argentina también, pero eso es debido al orgullo. Creo que lo peor no es solo lo sensual, sino el orgullo, que abre puertas a la sexualidad. Y siempre vienen en conjuntos. Pero los espíritus malignos están restringidos en más de un modo, dice. Por ejemplo, yo le quiero dar esto. Ustedes vieron que la religión, no vamos a decir religión, la secta, Umbanda, un espíritu del umbandismo, donde quiera que se manifieste, ¿en qué idioma te habla? Ahí quiero escuchar. ¿En qué idioma habla? Portugués. ¿Por qué? Porque han venido de Brasil. Hay espíritus que han traspasado países y han tenido, pero ustedes fíjense que la limitación que tienen, que como han venido de ahí no hablan en español, hablan en portugués. ¿Por qué? Porque son espíritus territoriales que se han esparcido. ¿Y de dónde vinieron antes de Brasil? De África. Entonces, pero también, fíjese cómo esto pasa, que están restringidos porque ellos no entienden todos los idiomas. Un espíritu argentino, un principado, quizás por ahí el principado no lo sé tanto, pero un espíritu que está rondando en Argentina, cuando nos vamos a Alemania, primero no nos puede seguir y segundo, no entendería nada. Porque son espíritus territoriales, limitados. ¿Sí? Porque si así fuera que entenderían todos los idiomas y que estarían en todos lugares, entonces los Umbanda aquí se manifestarían en español, hablando español como nosotros hablamos en argentino. Hasta nos insultarían con palabras argentinas. Pero no lo hacen. ¿Se entiende? Los demonios no entienden todo lo que decís o decís. Creo que esto está mal. O decidís, perdón, yo estoy leyendo mal. Todo lo que decís o decidís, ellos no lo pueden comprender. Orar en lenguas es una de las armas más poderosas que mantiene tus oraciones y planes y búsquedas fuera del alcance de los demonios. Por eso el Señor nos dio las lenguas espirituales. ¿Por qué? Porque aunque sean otros idiomas, usted sabe que cuando uno habla en lenguas, no está hablando solamente el lenguaje celestial. Puede que algunos estén hablando como los ángeles hablan. Pero puede que algunos estén hablando simplemente otros idiomas. ¿Y por qué Dios quiere que hablemos en lengua? Porque quiere una comunicación directa con Él, que los demonios no interfieran. ¿Se da cuenta? Porque ¿para qué es la lengua? Aparte de ser el anillo de compromiso, por así decirlo, de que un día vamos a estar en la eternidad. ¿Usted sabía eso? Dice que son las arras o las primicias de que un día, de que nosotros ya fuimos comprados por Cristo. Así que si usted habla en lengua, dele gloria, gracias, honra al Señor que ya ha sido sellado para la eternidad. Y los que no hablan en lengua, déjeme decirle, ay, está en peligro mi salvación. No. Dice que el Espíritu Santo se le dará a todo aquel que se lo pida. Si ustedes son malos y saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo a quien que se lo pida? Es una cuestión de fe. El Espíritu Santo se recibe por fe. Vos tenés que tener una convicción primero que sos salvo. Cuando vos sos salvo, entonces sabés que te pertenece y que vas a hablar en lenguas. Y todo aquel que no habla en lenguas necesita hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros estamos hablando en lenguas, estamos edificando nuestro espíritu con Dios. Primero porque no sabemos pedir.
Entonces en las lenguas no está operando mi carne natural que está viendo todo lo que yo quiero, deseo, anhelo. Está operando directamente desde el espíritu. Porque todo idioma es espiritual. ¿Esto lo hemos visto? Creo que sí. Yo le he hablado que el idioma fue una impartición en la Torre de Babel. Se recibió por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo dijo, divido las conversaciones y a cada uno le toca el que le toca. Son espirituales. Entonces, el hablar en lenguas hace que los demonios no puedan entender lo que yo estoy diciendo. Y mi espíritu directamente se está comunicando con Dios para pedir como conviene. Entonces, por eso nosotros tenemos que desear y anhelar. La primera parte es anhelarlo. Luego es creer que realmente el Señor me lo va a dar. Es el sello. Ahora, creo que en la traducción de la Biblia, búsquenlo en su casa, porque no quiero andar tanto en esto, pero dice que son las arras. Las arras era como decirte, a ver, Walter, yo voy a hacer un pacto con vos. La prueba de que te vendo mi casa es esto que te estoy dando. Es la prueba. Primera. Es la primera prueba de que la casa te pertenece. O como hoy firmamos y entregamos llaves, antes no había llaves. Entonces, la prueba, digamos, era como el anillo de compromiso de un casamiento. Era lo mismo. O sea, esto es la prenda que yo te doy como prueba. Por eso se usa el anillo de compromiso. ¿Sabía ustedes eso? Eso viene desde la antigüedad. Es la prenda que yo te doy para decirte, me voy a casar con vos. Pero todo pacto se utilizaba, una prenda. Hay espíritus inmundos que andan circulando para escucharte hablar. Ay, Señor. Eso es lo peor. Que están escuchando lo que decís. Y después se lo van a contar a su jefe, a su maestro. ¿Sabes lo que anda diciendo aquel? Oh, está hablando mal de fulano y de mengano. No te preocupes, ya ni te preocupes en ponerle trampa, ya cayó solito. Ahora, para escucharte hablar y planear cosas importantes. Por este motivo, ciertos ataques comienzan cuando empezás a planear ciertas cosas. Vos decís, el Señor te dice, yo te voy a promover en tu trabajo. ¿Y qué hace Satanás? Chusmeando la palabra profética. No, el Señor me dijo que me va a promover en mi trabajo. ¿Y qué te empieza a pasar? Problemas en el trabajo. Empieza a usar personas, circunstancias para que esa palabra pueda ser arrebatada. Yo te voy a decir algo. Satanás no puede impedir lo que Cristo ya determinó en la eternidad. ¿Entendés eso? Pero sí puede robarte la palabra. Si te robó la palabra, te robó la fe y te robó el cumplimiento. Entonces, él te impide que la palabra profética de alguna manera no se cumpla porque vos no estás creyendo y soltaste la palabra profética. Y decís, esto no se va a cumplir en mi vida. Una de las cosas que nos decía el profeta ayer, que vino desde lejos, nos dijo algo que te olvidaste, vos dijiste, seguro que mi esposa se acuerda. Él nos dijo, aún palabras proféticas que ustedes se olvidaron. Nos dijo el Señor, pero yo no me he olvidado. Aún esas palabras que ustedes se olvidaron, esas también las voy a cumplir. Porque Él es fiel. Y nos habló sobre su fidelidad. Yo sigo siendo fiel. Y eso es algo tremendo, porque aunque vos te olvides de palabras proféticas, no es que no las hemos creído. Quizás como pasa el tiempo, algunas palabras proféticas no se cumplen en el momento y pasan años hasta que se cumplen. Pero de hecho, toda palabra profética soltada se tiene que cumplir y se va a cumplir. Lo importante es que vos la creas. Porque si vos no la crees, Dios, por más que quiera, no las puede ejecutar, porque ya has perdido la palabra, no la creíste. Y hay un diseño para que las palabras se cumplan. Dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, la prosperidad viene porque yo estoy creyendo que esa palabra de bendición ya fue soltada a mi vida y todo lo que es soltado ya está determinado en la eternidad. Y el diablo no puede impedir eso. Pero va a levantar cosas para que vos creas que esa palabra no se va a cumplir.
Va a levantar dificultad a tu alrededor para que vos creas. De hecho, usted acuérdese de Abraham. Dice que se mantuvo como viendo el invisible porque Satanás levantó un montón de cosas, hasta su propia esposa, diciéndole, bueno, ya que no se cumple la palabra profética, ayudemos a Dios. Y los seres humanos solemos creer que podemos ayudar a Dios a hacer las cosas y las queremos hacer en nuestras fuerzas. Sin embargo, la palabra profética que Dios le dio a Abraham fue contada. Dice que Abraham le creyó y fue contada por justicia. Y tarde o temprano la palabra profética se cumplió. Que el diablo no te robe por las circunstancias. Por eso es bueno que cuando estás planificando algo, comiences a hablar en lenguas. Hables en nuevas lenguas. ¿Para qué? Para que el diablo no sepa dónde te vas a mover, cómo vas a mover, qué planes tenés, para que no los pueda impedir, para que no te ponga trabas. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros hicimos cuando... Primero yo le decía a mi esposo, quiero que nos vayamos a Uruguay de vacaciones. Primero empezó así. Y luego decía, ¿pero qué? Uruguay, vos... Bueno, no, todo lo que... Uruguay, que nosotros nunca habíamos viajado a otro país ni nada. Ahora, ¿qué sucedió? Vino una palabra profética para nosotros diciendo, el Señor te abre las puertas de Uruguay. Nos trajeron la bandera, las banderas nos dieron la bandera. Ahora, Satanás escuchó lo que nosotros hablamos y también la palabra profética. Por lo cual, los demonios de Uruguay nos estaban esperando en la puerta. Así que ustedes vienen con una palabra a Uruguay. Y las oposiciones van a venir. Pero la palabra profética se va a cumplir. ¿Entiende? Qué bueno que ahora está llegando esta palabra, porque muchos quizás sean llamados a otras ciudades, a otras provincias, a otros países. Y usted tiene que saber esto. Pedir no sabemos cómo nos conviene. Nosotros nos agarraron de sorpresa porque no sabíamos cómo se movían los espíritus inmundos. Una vez que nos dimos cuenta que era espiritual, los echamos, se sujetaron y nunca más nos molestaron. Después de esa primera vez que entramos a Uruguay, nunca más se nos presentó semejante batalla. Todo lo contrario. Las puertas fueron abiertas para nosotros. Nunca más esa dificultad. Sí hubo cosas, pero nada que ver como la primera vez que nosotros entramos. Bien. Ahora dice, a los separatistas se les debe restringir. No se les debe permitir tener los privilegios que se le dan a los fieles. Si permitís entrar a tu casa y en tu vida, no has comprendido con qué estás lidiando. ¿Por qué? Porque una persona que se comporta como Luzbel tiene el ADN y tiene la atmósfera de Luzbel. Entonces, cuando nosotros le permitimos entrar en nuestra vida y en nuestra casa, su atmósfera comienza a corromper lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. ¿Sabe? Las paredes no te escuchan, pero los ángeles sí, y los demonios también en tu casa. Por eso es importante, las paredes son testigos de lo que vos estás hablando. Todo el territorio de tu casa son testigos de las cosas que se dicen en tu casa. Por eso estamos hablando de que hay demonios incluso que viven adentro de tu casa. Pero cuando yo soy una mujer de Dios, un hombre de Dios, comienzo a orar, pero no solo a orar y echar fuera a los demonios, porque si yo echo fuera a los demonios que están en mi casa, pero luego con mi continuo hablar, hoy veníamos compartiendo con Bauti y le decía, todo lo que nosotros hablamos, esto lo enseñó el apóstol, es una oración. Y vos tenés que entender eso, que todo lo que hablamos es una oración. Si yo pudiera escribir todo lo que estoy hablando, sería una oración con sujeto y predicado, ¿sí o no? En lengua y literatura, llueve es una oración. Y tus palabras en el espíritu también se escriben y se impregnan. Habilitan y deshabilitan. Les doy autoridad para atar y desatar. ¿Sos consciente de eso? Atamos y desatamos. Abrimos y cerramos. Vos no sos consciente, pero esa autoridad está en tu vida. Abrís y cerrás.
por tus palabras serás juzgado. Tremendo, gloria a Dios. Y no habla de un juicio condenatorio para los hijos de Dios, pero habla de algo que o se resuelve a tu favor o se resuelve en tu contra. Para pensarlo, ¿no? Sí que me están mirando todo. Bueno, el apóstol comenta, una vez tuve un pastor separatista rebelde que era perfecto, escuche esto, en sus caminos hasta que se halló iniquidad en él. La iniquidad de lo que estoy hablando es del separatismo y de la independencia maligna. Este pastor separatista se retiró de nuestra iglesia y estableció su propio ministerio independiente cerca de la iglesia. Así que hay cara para todo. Después viajó a cierto país y a un obispo que no conocía, que esto está muy de moda, vamos a buscar un padre ministerial o espiritual a otro país, total no nos conoce y no sabe los desastres que hicimos acá, en este territorio. Que los que están al territorio sí saben, pero los que están allá no lo conocen. Y le solicitó que se convirtiera en su padre espiritual. Allá afuera hay muchas personas rebeldes que están buscando el respaldo de cualquiera que quiera dárselos. Después de muchos años de silencio, no se hablaban, este hombre me llamó por teléfono y me dijo que quería hacerme una solicitud sorprendente. Yo me pregunté, ¿de qué sorpresa hablará? Entonces me dijo, me voy a casar y me gustaría que oficiaras mi ceremonia. Yo digo, ay Señor. Me asombré porque este tipo me pidiera que oficiara y bendijera su boda. ¿Por qué no permaneció fiel bajo mi liderazgo si pensaba que yo tenía el poder para bendecir esa boda? ¿Cómo podría alguien que él ya no respetaba tener algún poder, cómo podría alguien que él ya no respetaba tener algún poder para bendecir su boda? ¿Por qué no le hablaba a su nuevo padre ministerial que desempeñara las funciones para él? En pocas palabras, le dije que yo no podría bendecir su boda. Como puedes ver, los separatistas rebeldes deben ser restringidos y no debe concedérseles el mismo acceso y las mismas libertades que tuvieron antes. Es lo mismo que Judas le diga a Jesús, Jesús, bendecime, después de lo que, no sé, es como muy descarado, pero existe. Yo quiero que usted sepa que eso existe y que se lo puede topar. ¿Y por qué yo no lo tengo que hacer? ¿No es el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento? Es porque ni siquiera puede funcionar. Porque una persona que se va de tu lado es una persona que cree que tu autoridad no es suficiente para ellos. ¿Cómo podría bendecirle a alguien? Por eso la palabra dice, creed en sus profetas y seréis prosperados. Cuando yo no creo que alguien lo que tiene, la autoridad que tiene, o no tiene autoridad para mí, por eso no me sirve y no me bendice, ¿cómo puede bendecirme? Es ilógico y no funciona, ni para uno ni para el otro. Sería desgaste de tiempo. Ahora, me asombró que a alguien que se había alejado y había causado una guerra en nuestra iglesia se le ocurriera pedir semejante favor, dice más abajo. Creo que no, me falta un pedacito. Pero este tipo, escuche, no aceptaba un no como respuesta. Pidió que yo enviara a algunos otros obispos principales. Bueno, pastor, si no puedes ir vos, mandame al pastor Walter. Que me bendiga. Pero tenés otro padre ministerial, ni siquiera funciona así. No le está siendo ni siquiera fiel al otro. ¿Quién tiene autoridad? Si no es aquel que estás bajo autoridad. Sin duda alguna, el mayor, dice la palabra, bendice al menor. O sea, si vos tomaste a alguien como autoridad ministerial, ese es el que tiene el poder de bendecirte. Y eso es fuera de orden. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Porque no tenemos el amor de Cristo? Porque le estamos faltando el respeto a la otra autoridad que eligió ahora. Quien por haberla elegido tiene una real autoridad para bendecirlo. Estaba esperando que fuéramos, lo glorificáramos y respaldáramos sus actividades. Tuve la difícil tarea de informarle que no había tal persona que pudiera bendecir su boda.
es importante lidiar con separatistas restringiéndolos de la misma manera que Dios ha restringido a Satanás, el separatista original. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Esto significa las prisiones son restricciones para el juicio del gran día. El número 6 dice, aceptad que las personas que amás han cambiado su naturaleza esencial. ¿Y por qué quiero que esto lo veamos? Porque quiero que usted aprenda a discernir. Por eso me pareció tan importante poderlo compartir. Porque recuerde el primer texto que hablaba de Luzbel, dice que era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló iniquidad en él. Y luego, ¿qué pasó? Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bueno, eso ya lo hemos leído hasta el cansancio. Sí, sí. Porque, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, malas noches entonces. No, porque pasa muy seguido que más o menos quiero explicar algo que, porque mientras vos estabas hablando me vino la idea de lo que nos pasa, que a nosotros nos piden mucho consejo muchos pastores que están bajo otras coberturas. Y no solo pastores, sino personas. Y esto también para ustedes, que la persona que estaba en otra autoridad o en otra iglesia, nosotros no podemos darle un consejo. Porque esa persona es muy probable que esté buscando en nosotros y tampoco es nosotros andar buscando en otro lugar el consejo. Porque justamente eso, si nosotros estamos buscando el consejo en otro lado, estamos diciendo que la casa no es suficiente para aconsejar. Pero yo quiero contar un caso que nos pasó con un pastor de la ciudad que nos había dicho que quería estar bajo nuestra autoridad, y yo lo invité a un alineamiento y no pudo venir. Entonces me di cuenta y Dios me dijo, no tenés que ministrar hasta que Él no tome una decisión. Entonces ya el segundo alineamiento no lo invité y se lo comenté y se lo dije, mira, no corresponde que yo te ayude ni te aconseje porque vos estás bajo otra autoridad. Y bueno, y lo entendió. Y yo creo que esos son los movimientos correctos. ¿Por qué? Porque todos tenemos Facebook, todos tenemos redes sociales y seguro que hay algún hermano de otra congregación. Y nos pasa muy seguido, me pasan muy seguido y yo le digo, ¿qué dice tu autoridad de lo que me estás diciendo? ¿Qué dice tu pastor? No, yo a mi pastor ni siquiera le dije. Entonces le digo, no, primero tenés que hablar con tu pastor. Me pasó con un líder, un segundo de una iglesia, el pastor es amigo mío. Y el segundo me vino y me dijo, yo te quiero hacer una consulta, quiero que nos tomemos un café. Le digo, esta charla, ¿vos ya la tuviste con tu otro pastor? No, con él no se puede hablar. Bueno, conmigo tampoco, le dije. Primero porque no corresponde, segundo porque es mi amigo. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener ética, ¿no? Ética, y esto es una cuestión no de amor o desamor. Esos son vuelvo a repetir, esas son falacias en las bocas de personas que no entienden lo que es el amor. No es falacia, ¿no? Que no, tienes que amor, no se trata de amor, se trata de orden, ¿no? De orden y de disciplina. Entonces, si nosotros vamos a tener el amor, algo que dijo Brian Alariz ayer, y te dejo, mi amor, hermosa, y wow, aleluya. Brian Alariz, cuando le vino a hablar un narcotraficante, que eso me impactó mucho, y le dijo, quiero que ores por mí. Él le dijo, si vos vas a aceptar a Jesús para que lave un poquito tu conciencia, un poquito de Jesús, no, vos tenés que dejar todo. Y el tipo se terminó entregando al Señor. Y a veces ese es el problema que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos esa ambigüedad dentro del amor de Cristo. Y eso no es amor de Cristo. Eso es un amor natural. Es un amor sensorial. Porque el amor sensorial, ¿qué hace? Te ama y te odia al otro día. Pero el amor de Cristo permanece en el orden. Perdone. Claro, porque no solo se trata, no se trata de un protocolo ministerial, se trata de un orden espiritual, porque las cosas en el espíritu funcionan bajo autoridad. Los demonios lo saben y se sujetan a sus autoridades. ¿Usted sabía eso? Pero cómo nosotros nos acostumbramos, porque para eso el Señor levantó a personas bajo autoridad, o sea, con autoridad, para que la gente pueda estar bajo autoridad. Amén. Porque es la forma en que funcionamos como cuerpo de Cristo. ¿Se entiende?
siempre hay una autoridad mayor. Entre todos los pastores hay una autoridad mayor. Incluso en la ciudad hay una autoridad mayor, en la nación hay una autoridad mayor, ¿se da cuenta? Y nosotros estamos aún afiliados a Sierra, que por ejemplo sería una autoridad mayor a nivel nación. Tenemos autoridad en la ciudad, tenemos autoridad en la nación y siempre se mueve así. Nosotros no podemos ir adelante del presidente y decir nosotros como iglesia. No, porque la institución que nos está respaldando como autoridad legal para Dios y para el gobierno es Sierra. Por ejemplo, es una de las que nosotros hemos elegido. Hay otras, pero todas esas representan al gobierno. Si alguno de nosotros quiere hablar con el presidente no nos va a escuchar, a menos que seamos direccionados realmente por Dios o que Sierra esté en el medio. ¿Se da cuenta? Porque así funcionan. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. No es que, bueno, no importa, ya está. Ya lo entendió, ¿verdad? No voy a andar más. Usted ya es sabio y lo entiende. Amén. Ahora, respecto a esto que estamos hablando, ¿cómo cambió la figura de Luzbel? La figura espiritual de Luzbel cambió de ser un ángel de luz, perfecto en todos sus caminos. La forma que agarró ahora es de dragón y de serpiente. No es que solo se manifestó a Eva, sino que la Biblia habla que desde la primera forma que tomó, como serpiente, así también va a ser lanzado al lago del fuego. Fíjese que no dice solo Satanás, sino que dice la serpiente antigua. Hoy esa forma que tomó desde el principio, así va a ser lanzado. Ahora, Satanás se convirtió en una fea serpiente y un feo dragón. Su naturaleza cambió de una vez y para siempre cuando cayó del cielo. Y esto es lo que tenemos que entender, cómo las naturalezas pueden cambiar. Cuando los seres humanos cayeron de la gracia, también cambió su naturaleza. En el primer libro de Adán y Eva aprendemos cómo cambió la naturaleza de Adán y Eva dramáticamente cuando cayeron de la gracia. Cuando estaban en el huerto, fueron llenos de la gracia de la naturaleza radiante y divina. Y tenían corazones que no estaban vueltos hacia las cosas terrenales, sino que vivían en el Espíritu, rodeados de la gloria de Dios, así como Dios los había formado. Después de la caída, Adán le dijo a Eva, y esto está sacado de los libros apócrifos, por supuesto que no está en el libro de Génesis, pero dice esto: mira, tus ojos y los míos, los cuales antes contemplaron ángeles en el cielo, alabando sin cesar, ahora no vemos como veíamos. Nuestros ojos se han vuelto de carne, no pueden ver como veían antes. Y esto habla la Biblia entera, dice, con el corazón, que no pueden ver y no pueden oír. O sea, y dice, fíjese que dice, y los ojos le fueron abiertos, y los oídos le fueron abiertos. El pecado trae una dureza que es la iniquidad, que hace que nos quedemos ciegos y nos quedemos sordos al mundo espiritual. Por eso dice que aquella persona que no está tocada por el Espíritu Santo puede oír la palabra y puede pensar que es una locura. Porque lo espiritual se discierne solo espiritualmente. Y si una persona tiene muerto su espíritu, no lo puede recibir y no lo puede entender. Ahora, Adán y Eva estaban consternados por el cambio que se había producido en sus cuerpos. Todo era diferente. El castigo por caer en la tentación fue severo y afectó su apariencia esencial. Observarás que cuando las personas andan en pecado, su apariencia esencial cambia. Si sos perspicaz, podés ver la maldad reflejada en el semblante de las personas. ¿A cuánto le pasó eso alguna vez? ¿A cuánto les pasó eso? A los pastores nos pasa muy a menudo, que nosotros vemos a una persona y decís, en algo raro anda, porque su semblante cambia.
Lo hemos visto en la liberación y le hemos dicho a personas, tu cara ha cambiado. Eso es símbolo que los demonios te están abandonando, que el pecado te está abandonando. Se le nota en el rostro, se le nota en su apariencia. Usted va a ver cuando gente está caminando en luz y cuando empieza a caminar en tinieblas se le nota. Hace pocos días el apóstol me dijo, mira esta foto. Oh no, my God, dije yo. Pero no solo porque una persona se puede ir a un ministerio a otro, puede irse a cualquier ministerio y su apariencia espiritual no cambiar, pero te das cuenta, sí, cuando se lo comió la bestia. Satanás experimentó una terrible degeneración y su apariencia cambió cuando cayó de la gracia. Fue completamente transformado en una criatura fea, caída, fea y limitada. Recordad que Satanás era conocido por su belleza, esplendor y atractivo. Hoy es conocido por su fealdad y apariencia aterradora aún para los que le sirven. La apariencia de Satanás, aunque dice que a veces se disfraza porque engaña y porque miente, pero aún para los que le sirven sigue teniendo una apariencia horrible. ¿Por qué cambió eso? Porque su naturaleza cambió. ¿Y por qué le pasó eso a Adán y a Eva? Que su naturaleza cambió. Todos los seres humanos, antes de Adán y Eva cayeran en pecado, deberían nacer rodeados de luz. Pero ahora, si Cristo no está, no hay luz, hay tinieblas. Por eso dice la palabra que Él nos rescató de tinieblas. ¿A qué? Vos no lo ves, pero en el Espíritu se ve. ¿Por qué no lo vemos? Porque nuestros ojos están cegados todavía, muchas veces. ¿Usted se acuerda del monte de la transfiguración? Así se ve en el Espíritu. Todo aquel que está en la presencia de Dios, así se ve en el Espíritu. Y esa gloria es la que nosotros hoy recibimos a través de Cristo. Y los demonios la ven. Y los demonios saben cuando hay un predestinado a salvación. Ahora, hoy es conocido por su fealdad. En la actualidad, no hay nada más repugnante que una serpiente. Los seres humanos se acobardan cuando ven una. ¿A quién le gusta ver serpiente? Levante la mano. ¿Te gustan las serpientes? Ay, Padre. Una serpiente. Serpiente, serpiente. Los seres humanos se acobardan mucho cuando ven una. En lugar de ser perfecto en belleza, esplendor y atractivo, Satanás ahora es un dragón y una serpiente deformada y espantosa. 7. Aceptad que el diablo será atormentado. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios serán torturados y atormentados para siempre, dice. Torturas y tormentos es lo que le sucede a los peores prisioneros. Satanás y sus hordas están completamente conscientes del terrible tiempo de tortura que pronto estará sobre ellos. Le temen y le tienen pavor. Cuando Jesús vino a esta tierra, ellos pensaban que había venido a comenzar el periodo de tormento antes del tiempo establecido. O sea, ellos más o menos van viendo que hay profecías que todavía tienen que cumplirse para su destino final. Entonces, cuando lo vieron a Jesús, ¿sí? Pensaban de que Jesús había venido a atormentarlo antes de tiempo. O sea, ¿qué pasó acá? O sea, ¿cómo que Jesús viniste? Usted quiero que se fije en algunas de estas cosas. Fíjense que una de las cosas de personas que incorporan espíritus de las tinieblas cuando están bajo la influencia del Espíritu Santo son cuando se empiezan a manifestar. Dice, ¿cómo? Claro, cuando una persona manifiesta un demonio, está bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a empujar a los demonios para que se muestren. Usted lo ve, pero está bajo la influencia del Espíritu Santo.
Y ese momento es donde tiene que actuar el ser humano a decirle, te tenés que ir. Se llegó tu temporada, te tenés que ir, llegó el tiempo de irte. ¿Verdad? Ahora fíjense, una de las cosas que le sucede a las personas que están bajo las influencias demoníacas cuando son expuestas al Espíritu Santo, que así como nosotros sentimos calor a veces porque el Espíritu Santo nos está tocando, a veces puede pasar en el cuerpo físico y a veces en el cuerpo espiritual, muchas veces las personas que están manifestando sienten algo que los quema. Por eso dice que el Espíritu Santo es el fuego purificador. No es algo malo, es algo bueno para el ser humano. Es algo malo para los espíritus, pero es algo bueno sentir calor, porque significa que el Espíritu Santo los está empujando. Significa que algo bueno está sucediendo, el Espíritu Santo ya ha comenzado su obra. Hay gente que cuando está bajo la liberación se quiere empezar a sacar ropa, porque piensa que es algo natural, que es algo que está en la carne. Pero es algo en el espíritu. Ahora, 8, dice, el castigo de Satanás será nadar en el lago de fuego. Entonces dirá también a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué Satanás no está en el infierno en este momento? Y esto me gustó y por eso quería compartírselo. ¿Por qué no está en este momento? Si ya pecó, ya cayó, no hay oportunidad de salvación. ¿Por qué no nos deja de hinchar? Bueno, ya les dije que el malo fue hecho para el día malo, ¿sí? Pero aparte de eso que yo le dije, ¿por qué parece que algunas personas rebeldes prosperan? Pues sí, pero ¿cómo? Si es rebelde, está prosperando, Dios lo está bendiciendo, ¿por qué lo bendice? ¿Por qué algunos separatistas parecen florecer aun cuando han hecho tanto mal? Efectivamente, todos nos preguntamos por qué estos espíritus inmundos no han sido enviados al infierno, en lugar de que se les permitan andar por la tierra sin rumbo fijo. Satanás y otros ángeles caídos han cometido crímenes graves contra Dios y contra los seres humanos. Han destruido la raza humana, o han querido destruir, han corrompido el mundo y han traído mucho mal a la creación de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra era bastante claro que los espíritus malignos andaban libres y sin rumbo porque Cristo todavía no había venido y no los estaba echando fuera. Cuando Cristo vino, trajo el reino de Dios a la tierra de vuelta como era en el huerto del Edén y Satanás se la vio en problemas porque ahora a través de Jesucristo comenzamos los seres humanos a limitarle su progreso y su actividad. Cuando el reino de los cielos comienza a actuar en un lugar, los espíritus inmundos se comienzan a manifestar y se comienzan a someter. Dice, en una ocasión, hasta 6.000 espíritus malignos se encontraban en un ser humano. ¿Por qué esos seres malignos no fueron enviados al infierno hace mucho tiempo? Cuando Jesús los echó fuera, lo resistieron, mejor dicho, le preguntaron, queremos meternos en los cerdos. En una ocasión los espíritus malignos le dijeron a Jesús que aún no era tiempo de ser castigado. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo?, preguntaron. Y ahí está el pasaje, y dice, en el último párrafo, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Hay individuos que no son individuos, estamos hablando de personas, al igual que espíritus inmundos. Hay individuos que no son ni deseables ni útiles, pero deben ser parte de la sociedad hasta que se les imponga su castigo definitivo. ¿Nunca viste que personas que están acusadas de crímenes terribles permanecen libres hasta que reciben el veredicto final? Michael Jackson fue acusado de varios crímenes, pero se le permitió regresar a su casa todos los días hasta el día del juicio. Si lo hubieran hallado culpable, lo habrían tenido bajo custodia y lo habrían tenido en la cárcel durante muchos años. Pero no fue así porque no estaba nada comprobado. Esto se rige hoy en la tierra porque lo que se rige hoy en la tierra con los jueces, los abogados, es una réplica de las Escrituras.
Lo que leyeron en la Biblia los jueces de la tierra es lo que aplican, o lo que, mejor dicho, tratan de aplicar en la justicia de la tierra. El presidente Charles Taylor de Liberia fue acusado de crímenes contra la humanidad. Antes que se diera el veredicto final, se le permitió vivir una vida casi normal en una agradable prisión europea. Eso es lo que le está pasando a Lucifer. Está restringido, pero todavía está en una cárcel VIP para lo que le espera. Se le permitía recibir visitas, interactuar con personas, hacer llamadas telefónicas. Incluso durante esa temporada procreó un hijo. El apóstol comenta: estoy seguro de que veía las noticias y leía los periódicos todos los días. Se le concedía esas libertades únicamente porque no había llegado al veredicto. Hasta su juicio final vivió en La Haya una vida casi normal, pero restringida. Después del juicio, sus circunstancias cambiaron y fue trasladado a la prisión más difícil y permanente, donde no había libertades. Esto es lo que pasa con las personas que se comportan como diablos. Se los restringe hasta ahí nomás. Y también a Lucifer y a sus demonios. Este es exactamente el mismo destino que enfrentan Satanás y los ángeles caídos y otros espíritus malignos. Están en estado restringido y de oscuridad, en el que pueden hacer ciertas cosas dentro de su condición debilitada. En la actualidad, los espíritus malignos influyen en vidas, ocasionan caos, engaños, asesinatos y destrucción, aun cuando operan en un muro oscuro y restringido. Sin embargo, se acerca el día en que el veredicto final les será dado. Después de eso, sus encarcelamientos serán absolutos, repudiados y sin poder volver a influir en el mundo. Y ahora le quiero leer algo que está escrito en Apocalipsis, que no está acá, que no lo comenta el apóstol, pero yo se los quiero compartir acerca de esto. Cada vez que los espíritus inmundos veían a Jesús, reconocían su propio juicio futuro. Por este motivo gritaban: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Estaban asustados. El juicio final para Satanás y sus ángeles es nadar en el lago de fuego, quemándose y ahogándose por toda la eternidad. Este castigo es la sanción que Satanás y los ángeles caídos, los príncipes de este mundo, los principados, los poderes, los tronos y los espíritus de maldad, los diablos inmundos y los demonios tendrán que pagar por todo lo que han hecho en este mundo y la raza humana. Satanás estará jadeando, ahogándose, quemándose y gritando cuando nade en las llamas del lago de fuego. Que todos los enemigos de Dios perezcan de igual manera. Por eso el Señor le dijo: te pongo en lugar de autoridad hasta que veas a todos tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que todo sea sometido bajo tus pies. Y respecto a esto, yo te quiero decir algo. Dos cosas. Primero, la condición de Luzbel en el juicio final, y quiero hablar un poquito sobre el Bema, sobre el final de los tiempos. El tormento, según Apocalipsis 20:10, dice: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos siglos hace que Satanás está operativo sobre la tierra? ¿Cuántos siglos hace que está haciendo maldad tras maldad? ¿Cómo? Como 9 siglos, desde que existe el ser humano. Porque también está el otro periodo pre-Adán y Eva. Ahora, ¿sería justo que Satanás sea castigado eternamente? Qué pregunta, ¿no? Dice, será lanzado al fuego, porque hasta acá lo que el apóstol dice es que para siempre estará en el lago de fuego. Pero no nos tenemos que olvidar de leer el resto de la Biblia. La Biblia dice que va a haber un tormento, que el destino final es el lago de fuego y de azufre, pero que ahí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Pero no se olvide una cosa, lo que dice Ezequiel. Ezequiel 28:19.
¿Alguien lo quiere leer? Ahí tiene el apóstol el micrófono. ¿Qué dice? Ya terminamos, quédese tranquilo, pero quiero que esto quede en claro. ¿Alguien? Ezequiel 28:19. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Ya no serás más. ¿Sabe cuál es el destino final de Satanás? Su peor castigo no es el lago de fuego. Su peor castigo es dejar de ser, dejar de existir. Y ese mismo destino es el que tiene todo aquel que no ha conocido a Cristo. Usted dice, el lago de... O sea, ¿pero cómo? ¿No es que se van al infierno? Sí, habrá un castigo del infierno, pero será conforme sean sus obras, conforme su maldad. Porque si Dios castigaría eternamente sería injusto. Porque el tiempo que Luzbel estuvo actuando con maldad sobre la tierra, obviamente que va a tener el mayor castigo de todos, pero es limitado. Siglos de siglos, muchos siglos. Él va a ser atormentado por siglos, pero su peor castigo va a ser dejar de ser. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Porque Satanás está esperando el día del juicio final. Ahora, ¿nosotros también estamos esperando el día del juicio final? Mire, según la palabra del Señor va a haber dos clases de juicio, y esto lo estuve estudiando hace mucho tiempo y no podía tener una prédica acerca del juicio final. Pero es bueno que nosotros lo sepamos, porque si Dios no quisiera que lo sepamos, no lo hubiese escrito. Por cuanto está escrito, quiere que lo sepamos. Segunda de Corintios 5:9 al 11, no hace falta que lo busques, pero lo podés anotar y buscarlo en tu casa. Dice que todos nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo. Ese tribunal dice que seremos recompensados conforme hayan sido nuestras obras, buenas o malas. Esas obras no van a ser medidas solamente por las cosas que hicimos, porque dice la palabra que dar un vaso de agua no pierde recompensa, ¿sí o no? O sea, imagínense las que usted está acumulando en la eternidad de recompensa, gloria al Señor. Pero se nos va a medir conforme las intenciones de nuestro corazón. Y ahí va a ser la recompensa, sean tus obras buenas o sean malas. Lo que significa que también va a haber gente que no va a tener muchas recompensas. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso no solo habla de la tierra, los que estamos, los que permanecemos en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia, porque acabamos de ver que alguien puede cambiar de naturaleza. ¿Y cómo yo permanezco en Cristo? Permaneciendo en Él. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es mi objetivo? Permanecer en Cristo hasta los fin de mis días. Porque esa permanencia me muestra a mí que el Espíritu Santo está activo en mi vida. Está activo, me está limpiando, me está llamando, me está conduciendo, me está haciendo arrepentirme de mis pecados. Está activo. Mientras vos te puedas arrepentir, alguno dice, ¿será que seré perdonado? Hermano, si estás todavía aquí escuchando la palabra del Señor, es que el Espíritu Santo está activo. Nadie puede acercarse a Dios si el Espíritu Santo no le habilita. Ahora, el problema no lo tenemos nosotros, no va a haber condenación, podemos perder o ganar recompensas eternas. Nuestras obras van a ser llevadas a fuego. Y la obra de cada uno permanecerá, fíjese que dice, permanecerán o serán destruidas por el fuego. Y algunos, el que la obra le permanezca, significa que las hiciste de manera correcta, desde el Espíritu, desde Cristo, desde tu buena intención, y solamente el Espíritu de Dios puede juzgar eso, ni nosotros mismos. Por eso dice,
Esperen hasta el día del juicio final. No se apresuren a juzgar, porque ni siquiera ustedes saben las intenciones de su corazón. Entonces no se pueden juzgar a ustedes mismos. ¿Qué sé yo? Por ahí vos decís, ¡ay, qué malo que soy! ¡Qué pecador inmundo! No sé, mirá, lo hice. Y el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso dice la palabra que algunos escaparán como aquel que escapa de una casa que se prende fuego. Vos y tus obras van a ir delante del cielo y el fuego, el bautismo de fuego aprobará la recompensa. Tu obra permanece, entra el gozo de tu Señor lleno de recompensas. Tu obra se quema y te vas a quedar chamuscado, pero en el cielo. Fíjese si no dice eso. Dice, algunos escaparán como por fuego, como aquel que se prende fuego y se escapa. Al cielo te vas a quedar. El punto es cómo te vas a quedar. Las cosas materiales, hermanos, van y vienen. Por eso el Señor dice, haced tesoros en los cielos, donde nada puede quitar lo que estás atesorando en el cielo. Acá lo puedes perder, acá se te puede robar, se te puede arruinar, podés guardar un montón de dólares abajo en el techo y si te lo comen las ratas no tenés más nada. Lo metiste adentro de un cajero, se te lo tragó el cajero y chau. En Mercado Pago se cayó el sistema, te quedaste sin nada. Pero lo que permanece en la eternidad, nada lo puede robar y quitar, nada. Y lo vas a tener eternamente, porque esa es la verdadera riqueza. Ahora el problema es los que pasan por el trono blanco, porque en Apocalipsis 20 también dice que todos los que no estaban escritos en el libro de la vida pasarán por el trono blanco. Si la gente, ese no es nuestro trono, nosotros no vamos a pasar por ahí porque ese es un trono de juicio. Todos los que no están en Cristo pasarán por ese trono. Y usted dice, y serán juzgados conforme sean sus obras. Si el nombre no está escrito en el libro de la vida, pasarán un juicio. ¿Usted entiende por qué tiene que evangelizar? Porque si simplemente el castigo fuera el infierno, no pasarían a juicio. Van derecho al infierno y chau. ¿Por qué se necesita un juicio? Porque Dios es justo. Y conforme, no es el mismo castigo que va a tener Hitler que va a tener aquel que no conoció a Cristo. Porque Dios no es injusto. Dios es justo. Y conforme hayan sido sus obras, también será el tiempo de castigo. Pero la Biblia también habla de la segunda muerte. ¿Cuánto escucharon hablar de la segunda muerte? El destino final de las personas que van al infierno es la segunda muerte. Y nosotros creemos que es poético. No es poético. La segunda muerte es eterna. ¿Sabes qué significa? Que así como Satanás va a dejar de ser, todas las personas que no conocieron a Cristo van a dejar de existir. Y el mismo destino final que Luzbel tiene la gente que no se halló escrita en los libros. Por eso tenemos que estar desesperados de compartir el reino que Cristo nos ha puesto en nuestras manos. Porque ¿cómo creerán si no les fuera anunciado la palabra? El evangelio está disponible para todos los seres humanos de la tierra. Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, pero no es posible que ellos lo acepten si no es a través de nosotros. El Espíritu Santo puede estar obrando en un corazón, pero si alguien no le predica la palabra, por eso es necesario que primero aprendamos a vivir nosotros y también que compartamos esa luz. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y Él hace todo el resto. Lo único que te toca a vos es oír al Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿a quién tengo que hablar? ¿Por quién tengo que orar? ¿Cuántos están orando por las personas? Por 5 personas. Por 5 personas. Yo creo que le conté. ¿Sabe lo que me sucedió el otro día en la peluquería?
tuve que orar por la peluquera. Estaba en la peluquería y estaba hablando de cualquier cosa, no malas, de mis hijos. Me preguntaban, ¿y tus hijos? Bla, 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 bla. Y viene la peluquera y me dice, Sin, ¿te puedo pedir algo? Y le digo, sí, usted se acuerda que estoy orando por ella. Fernanda se llama. Y me dijo, ¿no podés pedir a Dios por mi mamá? Por supuesto. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Claro, le dije yo pensé que me estaba pidiendo oración. Y me dice, mi mamá está ahí. Está enferma. Y vive en la costa. No la puedo llevar. Pero vos podrás pedir por ella. Yo le dije, voy a orar por ella. ¿Y sabe qué? Me acerqué a la mujer y le digo, ¿vos crees en Jesús? Y me dijo, sí, yo creo. Y yo dije, yo voy a orar por vos, porque Jesús no te quiere ver así. Hermanos, yo por dentro decía, Padre, ayúdame. Porque estaba desprovista, estaba desprevenida. Hace tanto tiempo que vengo orando por esto y ahora estoy acá. ¿Qué tengo que decir? Y el Señor, dije, Señor, tú lo sabes todo. Y empecé a orar por esa mujer y la bendije. Oré por su enfermedad. ¿Y sabe lo que pasó? Las dos terminaron llorando. Y no tuve que decirle. Mi parte más difícil es cómo le entro. Y cuando el Espíritu Santo hace la obra y vos ya venís orando, no tenés que hacer nada. Él ya hizo la obra por vos. Te van a decir, orame. Yo necesito que ores por mí. Yo necesito de ese Jesús. Jesús empezó a llorar y yo decía, Señor, tu presencia está aquí en medio nuestro. Y es tan grande la convicción que me dijo, había música, ella estaba escuchando música mundana, podíamos hablar tranquilamente y me dijo, para este momento ¿querés que apague esa música? Yo le dije, no hace falta, el Señor está aquí. Gloria a Dios. Ore por las personas, Dios preparará el momento. Arrebatemos todo lo que podamos, porque este es el tiempo de la cosecha. Los campos están blancos. Oramos que muchos obreros vengan, que muchos obreros se levanten para que la cosecha del reino de los cielos sea abundante. Ponete de pie y vamos a darle gloria, honra, alabanza al Señor. Salir regocijándote. Primero porque tenés una eternidad para siempre con Él. Y segundo porque Dios te ha dado el privilegio de que le conozcas. ¿Qué importa lo que estés pasando hoy, hermano? Esta vida se pasa como un suspiro. En un abrir y cerrar de ojos estaremos delante de su presencia. Que estemos siempre con Él. Que puedas permanecer. Padre, te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que el fuego nunca se apague en nuestro corazón, porque si tu fuego está encendido en nosotros, entonces tu corazón está en el nuestro y las obras que tú quieres hacer nosotros haremos. Gracias te doy, Señor, por esta temporada, Señor, que hemos aprendido cómo no ser un diablo, cómo no alinearnos a esa naturaleza caída, cómo no alinearnos, pero también cómo alinearnos a tu corazón, Padre. Gracias. Señor, yo te pido, Señor, que ahora tu Espíritu Santo esté convenciendo. No se asuste si usted no habla en lenguas. Clame en su casa todo el día. Pida al Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno, quiero estar lleno de esa gloria, de esa presencia, para que cuando tú quieras usarme, ese fuego se manifieste en mi vida. Nada podemos hacer sin su Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que nos llama, el que nos convoca, el que nos habilita. Él es. Siempre será Él. Y sin nada la iglesia está vacía, está seca.
Sin Él la iglesia no tiene poder. Sin Él la iglesia no puede hacer nada. Oh Padre, gracias. Gracias, gracias por lo que nos has dado. Nos diste a Jesús y nos diste a tu Santo Espíritu. Gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias por sacarnos tinieblas a tu luz. Gracias, dele gloria, dele gracias. Gracias, gracias por la eternidad, Señor. Somos ciudadanos, somos tu familia. Gracias, Padre, gracias. Gracias, gracias. Pero que seamos abundantes. Que seamos generosos para compartir esta verdad y aquel que te lo necesita, aquel que está gimiendo, aquel que está en nieblas. Oh Espíritu Santo, que tu clamor sea nuestro amor, oh Rey. Las nieblas retroceden y el reino avanza. Avanza, avanza. Oh Santo Espíritu, aleluya. Señor, con tu poder, unge. Oh Shekenda lava reba kenda la maraba salabaye. Oh Santo, Santo, te adoramos, Señor. Oh Santo, Santo. Santo Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Porque sabemos, Señor, que un día junto con todos los ángeles celestiales estaremos reunidos para adorarte eternamente para siempre. Señor, que tu Espíritu Santo nos mantenga en ti, fieles, para que podamos recibir la corona de gloria, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza que tenés a tu lado, porque eternamente lo vas a ver en el